Ustedes hayan tenido tiempo, que espero que haya habido tiempo, para que hayan podido leer lo que habíamos, la clase que habíamos hecho, lo que quedaba y lo que quedaba de la clase. No sé si han leído por lo menos esto que teníamos que continuar ahora. Un consejo sabio. Clase terminada, clase leída. Eso es mucho más fácil y después ya no se tiene que estar preocupando tanto, para pensar. Entonces vamos a retomar lo que habíamos estado viendo el día lunes. Entonces el día lunes, ¿qué hemos visto? Hemos visto primeramente el concepto de lo que es organización, porque nosotros no podemos hablar de gerencia si no sabemos en realidad qué es lo que vamos a gerenciar. Entonces por eso es que hemos hablado de organización, hemos puesto sinónimo de organización, negocio o empresa. Hemos dicho que las organizaciones pueden ser que buscan una rentabilidad. La rentabilidad en salud es una rentabilidad social, pero que también puede tener una rentabilidad de tipo económico, y eso lo vemos en los servicios de salud privados. ¿Qué otra cosa hemos mencionado? Hemos visto que en la organización hay factores que son externos, que influyen de manera indirecta, y hay factores que son internos, que influyen directamente en la organización. Hemos hablado también de la cultura organizacional, que son todas las prácticas, las ideas, los valores que tiene una organización. Hemos visto que esa cultura organizacional puede ser de dos tipos. Puede ser una cultura organizacional fuerte o puede ser una cultura organizacional débil. Y que eso de hablar de fuerte y débil depende también de otros factores. Y entre esos factores, de los cuales depende, estaría si son organizaciones pequeñas, si son organizaciones grandes, si es que tienen poco tiempo de funcionamiento, si es que tienen mucho tiempo, del compromiso, del involucramiento que puede haber de las personas. Hemos visto también que la rotación de personal, la constante rotación de personal, hace o influye en las empresas y hace que la cultura de ellas se pueda debilitar. Hemos visto lo que es el clima organizacional y hemos mencionado que en pocas palabras el clima organizacional es cómo se siente la persona en su centro de trabajo. Y ese día, me acuerdo que yo dije, no solamente el clima organizacional viene de cómo me llevo, cómo me tratan mis jefes, sino viene cómo me tratan mis compañeros, cómo estoy con mis compañeros. Pero creo, o estoy casi segura que no les dije algo y que quizá les va a llamar la atención. Que el clima organizacional también tiene que ver con el recurso físico. ¿Qué tipo de recurso físico principalmente? Con la infraestructura física. Entonces eso no les comenté, estoy segura que no lo dije, sin embargo tiene una gran importancia y se dice que hay edificios que son enfermos. ¿Sí les parecerá raro? Hace algunos años, cuando me presentaron una tesis de una maestría, un colega, y hablaba del edificio enfermo, yo dije, ¿qué? Pensé que se había equivocado y entonces comencé a leer. No lo entendía y dije, a lo mejor lo voy a conversar con él antes de estar buscando. Y lo conversamos, después ya hicimos la respectiva búsqueda. Y entonces hay edificios que se denominan enfermos. ¿Por qué? Porque producen en la persona ciertos síntomas. ¿De qué hablamos de edificios enfermos? Esos edificios que son muy antiguos, esos edificios que de repente están mal estructurados, que tienen un sobreequipamiento, que tienen algo que incluso le pueda producir alergia a las personas. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan en las personas? Porque van a enfermar a la persona. Entonces, el clima organizacional también va a ser malo, porque la persona se va a sentir mal en su centro de trabajo, pero mal ¿por qué? Porque tiene algo que le está causando un malestar. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza, puede haber náuseas, puede haber vómitos, los ojos rojos, irritación en los ojos, ¿no? ¿Y cómo se da cuenta la persona? Porque, decía la literatura, se da cuenta porque la persona está, vamos a decir, de lunes a viernes está bien o está mal. Si tiene sábado o domingo o tiene unas vacaciones, sale del lugar donde está, la persona mejora, ¿no? Entonces, esa es la forma como se evidencia. El tener muchos tapizones, el tener muchas lanas
digamos, también eso produce una serie de alergias y hace que la persona no se pueda sentir bien. Desde luego, si una persona se siente mortificada, se siente con ese dolor de cabeza, con los ojos que le duelen, que le fastidian, que le arden, que le molestan, que le duelen, que se le ponen rojos, entonces esa persona, ¿cómo va a reaccionar? No va a reaccionar bien, ¿no? Va a reaccionar mal contra sus propios compañeros y entonces va a hacer que eso influya también en el clima laboral. Entonces, cuando eso parecería que no debiera ser, pues, también es importante saber todas estas cosas que tienen repercusión. ¿Por qué? Ustedes han estado acostumbrados hasta aquí a hablar de los pacientes solamente, ¿no? Pero los gerentes también tienen que sentirse bien para poder trabajar. Si un gerente no se siente bien no solamente físicamente, anímicamente, psicológicamente, y tiene esas molestias, ¿cómo va a reaccionar? Va a reaccionar mal con su grupo de trabajo. Y entonces va a hacer que el clima laboral para los demás no sea bueno. Entonces, miren cuán importantes son todas esas cosas. Habíamos mencionado también que las organizaciones pueden ser de dos tipos, la formal y la informal. Y decíamos que la organización formal es aquella que está implicitada en qué cosa, en la representación de la organización, es el organigrama. Y las informales son aquellas que no están representadas en el organigrama. Y habíamos puesto el ejemplo de los cuerpos numéricos. No sé si me olvidé de algo, así a grandes rasgos de lo que habíamos tocado el día lunes, o de repente hay alguna pregunta, algo que no quedó claro de parte de ustedes. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de lo que estuvimos viendo el lunes? ¿Algo que no quedó claro? Habíamos hablado también de las 4 F de la administración: eficacia, eficiencia, efectividad, ¿no? Y les dije que después les iba a mencionar la otra. Y ahora entonces vamos a ver, si ya sabemos qué es lo que vamos a administrar, qué es lo que vamos a gerenciar o qué es lo que vamos a gestionar, tenemos que hablar del gerente. ¿Y por qué estará, o yo les habré puesto esta diapositiva del gerente con su teléfono? Es importante que tenga facilidad de comunicarse. Porque tenga facilidad de comunicarse, ¿no? Y entonces, digamos, no podemos estar haciendo reuniones con todas las personas, entonces es más fácil, tomamos un teléfono, es la comunicación virtual y nos comunicamos o a veces por correo. Yo diría que la comunicación oral, lo vamos a tocar en un momentito, es más efectiva que la comunicación, lo voy a decir de una vez porque si no nos vamos a perder, que la comunicación escrita, porque los papeles son fríos, ¿sí? Y si uno no sabe redactar bien, es peor, porque ese documento llega donde la otra persona dice, ¿qué dice? Y entonces está como un presidente que teníamos hace algún tiempo, que tenía sus intérpretes, ¿no? Ya ustedes ya habían nacido, ya eran grandecitos, y acordarán que tenía su intérprete y decía, no, el presidente ha querido decir tal cosa. No es lo que están diciendo, no, quiso decir tal cosa. Entonces se decía que el presidente, estoy hablando del presidente Toledo, entonces decía que tenía que tener sus intérpretes, decían qué cosa es lo que estaba diciendo. Entonces decíamos, a veces los papeles son fríos, la mejor comunicación es la comunicación oral. Pero esa no es la razón, puede ser también una de las razones por qué está esa diapositiva. ¿Por qué? Está con ganas de trabajar, está feliz, todo le está yendo bien, no tenemos los problemas que tenemos ahorita nosotros en el hospital de Aguinara. Ya ustedes saben con mis compañeros, ¿no? Y que también en algún momento vamos a tocar ese ejemplo de un gerente de línea media, no gerente de línea media. Está con el teléfono porque el 80% del tiempo de un gerente es ¿qué cosa? Es estar comunicándose, es estar coordinando, es estar en reuniones, es estar atendiendo quejas, todo eso. Por eso, entonces, el 80% del tiempo, no digamos, lo pierde, lo dedica,
No a veces porque uno quiera, sino porque las circunstancias se van dando, ¿no? Entonces, y la otra cosa, de repente tienes una persona que está esperando hablar contigo. Entonces, y si es una queja, con mayor razón, tienes que atender eso, porque si no lo atiendes, pesa. Entonces, solamente le queda un 20% de tiempo para realmente poder planificar, ¿no? Poder, ¿qué cosa? Ver cómo van sus metas, cómo van sus objetivos, ver todo eso. Entonces, por eso es que está esa transparencia de esa forma ahí. Y entonces, ¿qué es el? Para poder ser un buen gerente, debe el gerente desarrollar y explotar la parte de la inteligencia interpersonal. Es fundamental. Así es. Y eso va mucho con su propia personalidad. Entonces, ¿quién es el gerente? ¿Qué es el gerente? El gerente es la persona que coordina, supervisa el trabajo de otras personas para que se logren los objetivos de la organización. Y de acá para adelante ustedes van a escuchar todo eso, que se logren los objetivos y las metas de la organización. Ese es el propósito de toda la administración. ¿Para qué administramos? ¿Para qué gestionamos? ¿Para qué gerenciamos? Para que se cumplan los objetivos y metas de la organización. Después vamos a ver la diferencia entre metas y objetivos. Y acá tienen, ¿no? Entonces son reuniones, tienen que tomar decisiones, necesita información, necesita comunicarse, necesita saber qué problemas tiene dentro de su organización. Entonces, ven esa imagen que es diferente a lo que estábamos viendo y a lo que ustedes han venido haciendo hasta ahora, estar con los pacientes. Primero están en laboratorios, están en los anfiteatros de anatomía, estar en laboratorios, después estar, digamos, con los pacientes, ¿no? Y acá es otra imagen que tiene. No les va a gustar solamente por estar conectados al gerente, ¿sabes? Por si acaso. Y los gerentes tienen 3 niveles dentro de la organización. Ese es el personal operativo, son todas las personas que trabajan. Tenemos los gerentes de primera línea, tenemos los gerentes de nivel medio y tenemos los gerentes de alto nivel. Y entonces estas 3, ¿qué podríamos decir? Jerarquías, si le podemos llamar así, tienen que ver un poco con las habilidades que tienen que tener esos gerentes. Y acá vemos, por ejemplo, este gerente de primera línea está muy cerca del personal operativo. Si nosotros queremos poner un ejemplo del hospital, vamos a tomar un hospital que es donde ustedes más han trabajado, diremos que el gerente de primera línea, ¿quién es? El jefe de servicio. Y entonces, por lo tanto, es el que supervisa, es el que tiene que ver, por ejemplo, con cómo atendieron a los pacientes, cómo pasan la visita, tendrá que hacer una auditoría de casos en el piso, ¿no? Tendrá que ver la terapéutica de los pacientes y están supervisando, y al estar supervisando está enseñando. Y definitivamente tiene que ser la persona técnica, no vamos a poner de jefe de servicio de qué, jefe de servicio de reumatología, ¿a quién podemos poner? A un traumatólogo, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos el gerente de nivel medio. Entonces el gerente de nivel medio ya tiene que ver, ya no con la parte técnica, desde luego, que sí conoce la parte técnica, pero no es el que está en contacto directo, no es el que está acá. Y este gerente, vamos a decir, del departamento de medicina, podrá ser un internista, sí, podrá ser un internista, podrá ser un cardiólogo, sí, puede ser un cardiólogo. Entonces ya tiene que tener otro tipo de habilidades y tiene que ver otra cosa. Y luego tenemos gerente de alto nivel, es el que ya no tiene que ver nada con eso, pero tiene que ver con lo que se denomina las habilidades de tipo conceptual. Gerentes de primera línea son los gerentes de nivel inferior de la organización, dirigen y supervisan el trabajo personal. ¿Sí? Gerentes de nivel medio dirigen el trabajo de los gerentes de primera línea, y el gerente de alto nivel son los responsables de tomar las decisiones y planificar. Planifican. Son los que dicen cuáles van a ser las metas, cuáles van a ser los objetivos de la organización. Y ya que estamos tocando estos dos términos, metas y objetivos, entonces tendríamos que decir, es diferente hablar de meta. Por ejemplo, en una transparencia anterior le dije, se busca que se logren los objetivos de la empresa. Acá dice, se busca que se cumplan las metas de la organización. ¿Es sinónimo o hay alguna diferencia? Objetivos son algo más a corto plazo que conllevan a una meta. Tiempo, corto plazo. ¿Algún otro concepto? Es como todo
las partes son los objetivos y el todo a las metas. Ejemplos. Con ejemplos nos entendemos más. Por ejemplo, mi meta es terminar mi carrera. Mi objetivo ahora, a corto plazo, sería acabar este curso. Acá, perdón, ¿tu objetivo es? Mi objetivo es, por ejemplo, Que me acabar aprueben el curso. Claro, este curso, aprender, Ya, voy a tomar tu ejemplo. Si yo me pongo en tu lugar, mi objetivo es terminar mi carrera. bueno. Ya, ya, o ya, ¿quieres solamente con el curso? No, con la carrera. Mi objetivo es aprobar el curso. Tener una nota aprobatoria en el curso. Mi meta es tener nota aprobatoria en los 2 exámenes y en el seminario, en los 2 exámenes. ¿Cuál es la diferencia? ¿O es igual? Las metas tienen un fin más puntual, más específico. Son como los Tal vez requisitos. son como a corto plazo de la otra forma. Son como requisitos. No, en el curso. Mi meta es aprobar los 2 exámenes. 2 exámenes. Mi objetivo es aprobar el curso. ¿Qué está diferenciándose? Que no hacemos el camino para llegar a lo futuro. Es la suma de acciones para llegar a lo El objetivo es disminuir la pobreza en el Perú. La meta, disminuir la pobreza en un 20% en el Perú. Otra meta, disminuir la pobreza en los 5 años de gobierno. ¿Dónde está la diferencia? Uno es cualitativo, disminuir la pobreza, cualitativo, aprobar el curso. El otro es cuantitativo, aprobar los 2 exámenes. El otro, decimos, disminuir la pobreza en estos 5 años o disminuir la pobreza en un 20%. Cualitativo, objetivo, cuantitativo, meta. Y entonces decíamos que estos gerentes que están ubicados en esa pirámide tienen habilidades o deben tener habilidades que son de 3 tipos. Es gerente, 3 tipos de gerente que hemos visto, habilidad técnica. ¿Para quién? Para los de primera línea, porque si no, ¿cómo van a supervisar? Y cuando nosotros hablamos de supervisión, estamos enseñando. El gerente de línea media, una habilidad humanista, es el que se va a relacionar más con todos. Y el gerente de primera línea, es el o de la línea más alta, es el que va a ver la parte conceptual. ¿Por qué va a ver la parte conceptual? Porque es aquel que diseña las metas, que diseña los objetivos, es el que toma decisiones. Entonces, vemos cómo hay diferencias, ¿no?, de las habilidades que tengan que tener los gerentes. Pero ustedes me dirán, no, es que los gerentes primero van pasando por todo. Sí, van pasando por todo, ¿no? Para llegar a ser un gerente general en un hospital, de repente primeramente fue médico asistente, después llegó a ser jefe de servicio, de repente jefe de departamento, no fue jefe de departamento y pasó. Por lo tanto, tiene que tener las 3 habilidades, pero predomina en cada uno de esos este tipo de habilidades. Dentro de las habilidades gerenciales, de todos los 3 tipos de gerentes, ¿qué cosa se considera? Primeramente, delegar eficazmente. A veces uno no puede hacer todo. No alcanza el tiempo, no puedes hacer todo. Tienes que delegar. ¿Delegar es qué cosa? Yo no lo puedo hacer, tú lo vas a hacer. Pero cuando hablamos de delegar, tenemos que tener en cuenta que ¿a quién delegar? ¿Qué delegar? Y no es que te desligues de todo, bueno, te delego que tú vas a hacer tal cosa y yo me olvido de tal. No. ¿A quién delegar? Porque si tú piensas en una persona que no tiene el conocimiento, si tú piensas en una persona que no se lleva bien con sus demás compañeros,
y que no va a lograr ningún consenso, no puedes delegar en él. O si es un irresponsable, no puedes delegar. ¿Qué delegar? Puedes delegar cosas de poca responsabilidad, pero no cosas de mucha responsabilidad, porque esos son propios netamente del gerente. Y lo otro que decíamos, delegas, pero tienes que estar, ¿qué cosa? Estar vigilante, estar controlando si realmente se están haciendo bien las cosas. Ser un comunicador eficaz. Definitivamente el gerente que no se sabe comunicar, mal. ¿Y la comunicación es de cuántos tipos? Verbal, escrita allí. ¿Sí? Sí, de gestos o corporal. Pero principalmente, ¿qué tenemos? La escrita y la oral. Es difícil comunicarse en forma escrita. Si yo les digo a ustedes, bueno, ahorita ustedes me van a hacer una solicitud, les aseguro que de repente un 50% no hace una buena solicitud. Es difícil ponerse a escribir, entonces, pero uno tiene que aprender esas cosas. Y tiene que saberse comunicar en forma oral, que lo entiendan. Porque muchas veces las personas creen que creemos que nos entienden y no nos entienden. Entonces, tenemos que hablar un lenguaje sencillo, un lenguaje fácil. Tenemos que ver a qué grupo objetivo nos dirigimos para poder hablar, ¿no? Que nos puedan entender. Razonar críticamente, administrar la carga de trabajo y el tiempo. Porque si decíamos que un gerente tiene 20% de tiempo, entonces tiene que administrar bien su carga de trabajo para poder hacer todo, ¿no? Porque si no, se pasó el día, se pasó el mes, se pasó el año y no hizo nada. Identificar claramente los roles de los empleados y crear un clima de apertura, confianza y respeto. Un clima de apertura y confianza, ¿para qué? Para poder hacer que las personas se acerquen a uno, ¿no? O si no se acercan, porque de repente le ven la cara muy seria, que a veces no es así, entonces uno tiene que llegar a... Entonces uno se comienza a dar cuenta, bueno, ¿por qué no se acercan? Porque me tienen miedo, tienen temor de hablar conmigo, no quieren que los conozca, entonces uno tiene que ir conociendo. Y acá aprovecho para decirles algo que dijimos, que las organizaciones modernas tienden a ser organizaciones planas, o sea que tienen pocos gerentes. Y dentro de esa ventaja de tener pocos gerentes es que el gerente se pueda acercar a los demás y pueda conocer a la gente. Porque si está cerrado en una jaulita de oro, no sabe pues, con quién está trabajando, no puede entender tampoco qué necesidades pueden tener ese su personal. Pero aquí hemos hablado habilidades gerenciales, algo que todos los gerentes deben tener. Pero acá hay otro, dice habilidades de un gerente eficaz. O sea, un gerente eficaz es aquel que hace que se cumplan las metas. ¿Qué podríamos decir en pocas palabras? Es un buen gerente. Entonces, ¿qué más tiene que tener este buen gerente que tienen todos? Tiene que establecer metas. Si no tiene metas, si no tiene objetivos, entonces ¿a dónde va? Tiene que resolver problemas, tiene que administrar el tiempo, tiene que saber comunicarse, como visto en forma verbal y escrita, tener actividades interpersonales, trabajar en equipo. Todos trabajamos para un objetivo común. Tomar decisiones adecuadas y oportunas y administrar conflictos. Entonces, primera vez creo que aparece esto, ¿no? Administrar conflictos, administrar problemas. Entonces, ¿qué podríamos decir? Siempre hay conflictos en una organización, son muy pocos, no deben haber, igual porque el gerente es malo o porque el personal es malo. ¿Qué dice? Siempre hay. ¿Por qué? Porque no pensamos todos igual. Entonces definitivamente no pensamos igual. ¿Y cuándo se genera el conflicto o el problema? Cuando la persona quiere hacer prevalecer lo que piensa. Y entonces si se pone, esto es lo que yo pienso, esto es lo que tú piensas, no hay un acercamiento. Entonces se crea el conflicto. Por eso, ¿qué cosa es lo positivo? Saber escuchar y también saber reconocer, no, sí, creo que ustedes tienen razón, yo estoy equivocado. Pero si el gerente dice, yo tengo la verdad, entonces, no. Por eso, administrar conflictos.
Para lograr esa eficacia gerencial, hemos hablado ya que es importante, todas son competencias para comunicarse, para administrar, para llevar una acción estratégica, o sea, para planificar bien el manejo del personal que estamos hablando, conocer al personal, motivarlo, tenerlo contento. Pero para motivarlo, ¿qué es importante? Para motivar, ¿qué es importante? Conocer cuáles son sus necesidades. Y las necesidades de todos no son iguales. Las necesidades de las personas son diferentes. Por eso que decíamos que es muy importante que haya ese acercamiento. Competencia para la globalización, que ayer antes de ayer hemos explicado esto. Y esto, que es lo más difícil, saber trabajar en ello. Porque trabajamos en grupo, sí trabajamos en grupo, pero cada uno está pensando en qué objetivos personales. Y ahí es que muchas veces las organizaciones pierden, porque todo el mundo está pensando qué cosa me beneficia a mí y no qué cosa le beneficia a la organización, qué le beneficia a la empresa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces creo que de esa manera ya entendemos que es el gerente, la persona que va a administrar la empresa, que va a administrar el negocio. ¿Alguna pregunta? Entonces pasamos a definir términos, ¿no? Gerencia, definiciones. Y tenemos esto. Ustedes me habrán escuchado en estos 2 días tocar estos 3 temas, sobre todo 2. Administración, gerencia y gestión. Tenemos ahí, dice, los términos administración, gerencia y gestión pueden considerarse como sinónimos. Y dice, los libros clásicos que se consideran como sinónimos administración y gerencia. Gestión lo dejan así un poco ordenado. Entonces tendríamos que comenzar, digamos, a ver, ¿con qué término, cuál fue el primer término con lo que nació todo esto? No nació como gerencia, sino nació como administración. ¿No? Nació como administración. Después ya vino el término gerencia, que vamos a ver para los que dicen que son diferentes en qué consiste. Y lo más nuevo es gestión. Creo que hasta ahora no escuchamos que, digamos, en tal organización, en tal empresa hay un gestor, ¿no? Un gerente, un administrador. Gestor como que todavía no lo escuchamos. Incluso les voy a hacer el comentario, cuando nació la especialidad como especialidad, entonces unas universidades lo tenían como administración, otros lo tenían como gerencia en salud. Y anécdota, no voy a decir los nombres de la universidad, una universidad decía, nosotros no podemos tener como coordinadores a gente que tenga el título de especialista en administración, porque nuestra especialidad es gerencia en salud, no es administración. Entonces, hacer entender a los residentes que es lo mismo, ellos no, ellos creían que bueno, administración ya era lo pasado, porque fue el primer término que hubo, entonces eso no podía ser, entonces ¿qué era gerencia? Y como usted tiene un título de esta universidad que dice administración, no puede ser. Grave problema. Menos mal que Conarene tomó conciencia de esto y el año pasado uniformizó para todas las universidades el término de administración en salud. Se acabó el problema, porque si no, no, esa es una especialidad y gerencia es otra especialidad. Se acabó el problema, son administración en salud. Dice que los libros clásicos consideran como sinónimos administración y gerencia. Y yo les diría, no sé si lo vamos diciendo en esto, pero lo voy a resumir. ¿Qué cosa es administrar? Planificar, organizar, dirigir y controlar. En pocas palabras, las 4 cosas. ¿Qué es gerencia? Para los que dicen que es diferente. La gerencia es hacer que se logren los objetivos y metas de la organización. Que se logren los objetivos y metas de la organización. Pregunta, pero para que se logren las metas y los objetivos de la organización, ¿qué tenemos que hacer? Planificar, organizar,
dirigir y controlar. Gestión sale un poco de ahí porque en pocas palabras se dice, ¿qué es gestión? Es hacer que se logren las metas, los objetivos de la organización en forma eficiente. ¿Qué es en forma eficiente? Con menor recurso. Pero también diremos, para hacer que se logren en forma eficiente las metas y los objetivos de la organización, ¿qué tiene que hacer? Planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Sí? Entonces, dicho de esa manera, creo que caemos en que es lo mismo. Entonces dice, la administración es lo que hacen los gerentes, es el proceso de coordinar, de supervisar las actividades de otros, de tal forma que éstas se lleven a cabo en forma eficiente y eficaz. Es la coordinación de las actividades de trabajo, de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas, con otras personas. Trabajamos con otras personas. Pero para que se logren las metas y los objetivos, no solamente depende del gerente, sino depende de las personas con las cuales se trabaja. Por eso dice que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. ¿Sí? Otro concepto es el proceso de planificar, organizar, dirigir, controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de los recursos con el propósito de alcanzar las metas establecidas por la empresa y el empleo de los recursos. Definitivamente no podríamos administrar si no tenemos recursos. Y ya hemos dicho, los recursos pueden ser los recursos físicos, los recursos tecnológicos, los recursos humanos, los recursos económicos o financieros. Trabajamos con esos 4 tipos de recursos. Administración, otra definición, proceso de integración de los recursos humanos y materiales en un sistema global para el logro de los objetivos. Por eso les decía, cuando comenzábamos, que de acá para adelante, todo lo que se dice es para el logro de los objetivos. ¿Y qué es un proceso administrativo? Y creo que definimos el día de lunes que procesos son una serie de actividades interrelacionadas, ¿no?, que dice que los gerentes utilizan para planificar, para organizar, para dirigir y controlar, orientadas al cumplimiento de metas de la organización. Entonces, el proceso administrativo, podemos decir que tiene cuatro ¿qué? 4. Si hablamos del proceso, el proceso es todo, 4 subprocesos. 4 etapas, 4 funciones. Dice, necesidad universal de la administración. La administración es necesaria. ¿Por qué? Porque algunos dirían, no necesito para eso. En organizaciones de cualquier tamaño, sean pequeñas o grandes. ¿Tenemos que administrar un puesto de salud? Sí, tenemos que administrar un puesto de salud. ¿Tenemos que administrar un hospital nivel 3 especializado? Sí, tenemos que administrar un hospital 3 especializado. Pequeñas y grandes. Para todo tipo de organizaciones, lucrativas y no lucrativas. Administramos una clínica, sí administramos una clínica. Administramos un hospital, sí administramos un hospital. Este es el ejemplo. Para todos los niveles de la organización, inferiores y superiores, en un hospital. Y eso lo vamos a tocar en un capítulo mucho más adelante. ¿Administramos qué cosa? Administramos nuestro servicio, una administración de tipo clínico, administración clínica. Ya vamos a ver qué es administración o gerencia clínica. ¿Administramos todo el hospital? ¿Administramos el departamento? Sí. ¿Administramos todo el hospital? Sí, administramos todo el hospital. ¿Administramos toda la red? Sí. ¿Administramos todo salud? ¿Todo salud en el Perú? Sí, el Ministerio de Salud, el órgano rector de salud. Todas las áreas de la organización, ¿no? Entonces ven que definitivamente no podemos decir que administración es solamente para algo en especial, es para todo, como ustedes lo están viendo. Entonces hemos visto varias definiciones de lo que es administración y nos quedaríamos que administración, ¿qué cosa es? Son esos 4 subprocesos en forma eficaz para cumplir las metas y los objetivos y en forma eficiente o menos recursos y en forma eficaz. La gerencia dice es la ciencia, el proceso social de planear, regular y ejecutar las operaciones de la empresa para lograr un propósito dado.
enseña las formas más eficientes de conducir organizaciones o empresas hacia metas previamente fijadas. ¿Sí? Parece más complejo, pero si nosotros nos ponemos a pensar mirando esa definición, vemos que es lo mismo que administración. La gestión, que decíamos es el último término, dice, proviene del latín gestio y se refiere a la acción y el efecto de gestionar o administrar. Realiza actividades en forma eficiente para el logro de los objetivos de la organización. En forma eficiente utiliza los recursos. Mientras que la gerencia dice, busca lograr los objetivos, esta dice, utiliza los recursos en forma eficiente. O sea, con menos recursos. Eso de menos recursos me dirán, entonces, bueno, no se puede utilizar los recursos. Sí, pero hay que utilizarlos bien. No tenemos que desperdiciar recursos. ¿Sí? Ustedes tienen que haber escuchado, tienen que haber visto por televisión, o tienen que haber leído en ese comentario de la política y del nuevo gobierno, que dice que el Ministerio de Salud, de tener 2.000 y pico de empleados o menos de 2.000, ha pasado en estos últimos 5 años a tener más de 3.000. ¿Sí? Otra cosa que ha salido público, de que el SIS, el Sistema Integral de Salud, en un momento tuvo que derivar los recursos que se dan a través del MINSA a las regiones y a los hospitales, los tuvo que derivar directamente a las regiones. Y como las regiones no saben gerenciar, no saben administrar, muchos de estos recursos no llegaron a los hospitales en las regiones. Hizo mal uso de esos recursos. Pero, entonces dice, ¿y por qué hizo eso el Sistema Integral de Salud? Si sabía que tenía que todo canalizarlo a través del Ministerio de Salud. Y la respuesta, ¿cuál fue? Porque el Ministerio de Salud estaba tomando los recursos del Sistema Integral de Salud para los CAS. ¿Qué cosas son los CAS? Son las contrataciones de personal. Entonces, les pongo todo ese ejemplo para decirles, en salud, según eso ha salido de la presentación del gabinete en el Congreso, entonces quiere decir que salud no estaba administrando, no estaba gerenciando bien sus recursos. Y no solamente los recursos económicos, sino también los recursos humanos, porque estaban sobredimensionando la población, ¿no? La población de empleados en el MINSA. Hablamos del MINSA a nivel central. Entonces, eso como ejemplo. Gerencia en salud. Entonces, ¿por qué está eso ahí? Pienso yo, ¿no? De verdad estoy equivocada. Hasta ahora, ustedes generalmente llegan a los hospitales, entran, ¿qué miran en el hospital? ¿Qué es lo primero que vemos? No miran nada. ¿Miran infraestructura? Muy poco. A ver, cuando ustedes llegan a los hospitales, ya han recorrido los hospitales, ya han estado varios años en los hospitales, ¿qué es lo que más les preocupa? Ya miran el hacinamiento de los pacientes. ¿Qué otro? Las instalaciones, la parte de infraestructura, cuando uno entra en el MINSA, la gran mayoría parece como que en quiebra. ¿Cómo? Como si estuviera en quiebra. Ahora es que sí miran, ¿ah? Sí miran, entonces yo me estaba equivocando. Sí miran, ¿qué otra cosa miran? ¿O qué piensan? Yo pensaba que se iban corriendo y llegan al hospital corriendo contra la hora y se iban de frente a su servicio. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Cirugía general, a los servicios de cirugía. Medicina, a los servicios de medicina. Y creo que me estaba equivocando porque por lo menos si miran infraestructura, ven las colas, entonces sí están mirando y sí están pensando, ¿no? Entonces dirán, ¿y por qué tantas colas y por qué tanto esto? Entonces, sí miran y por lo tanto tienen que ya haber pensado, y si no lo han pensado, ya lo piensan de acá para adelante, que no todo en el hospital son pacientes, ¿no? Sino que hay todo un aparato administrativo que en forma bien o mal administra el hospital. Entonces, si hay colas, no sé qué deficiencias hay, si no hay buena infraestructura física, también hay deficiencias. O sea,
Por eso dice acá, la mayoría de la gente que entra a un hospital, todo lo que ve son médicos, camillas, agujas, enfermeras. Pero detrás de todo esto existe un equipo de secretarios, contadores, profesionales, administradores, que todos trabajan juntos para asegurar el éxito del hospital, tanto como una institución de servicio como un negocio. Entonces, no solamente son los médicos, las enfermeras, ¿no? Sino tenemos la otra parte. Por ejemplo, de repente ustedes no se han preguntado, ¿y cómo se compra? ¿Cómo se compra qué? ¿Cómo se contrata personal? ¿Cómo se compran los equipos? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se compran los víveres? Y entonces tenemos todo un sistema de logística que tiene que ver con todas las compras y contrataciones. Dice que la atención en salud es un negocio, es una empresa, entonces como tal tiene que tratarse, como tal tiene que verse, ¿no? Es igual que cualquier otra empresa y lo que busca finalmente es lograr sus objetivos y sus metas. El objetivo de la gerencia de salud es formar gerentes de organizaciones de salud hábiles e innovadores mediante el desarrollo de conocimientos, la adopción de actitudes proactivas y flexibles, la adquisición de las habilidades necesarias y el manejo de enfoques e instrumentos de gestión. Entonces creo que lo importante que tenemos que rescatar de acá es formar gerentes hábiles e innovadores y con conocimientos. No sé si este curso los motiva, pero ayer me dio mucho gusto leer en la noche un correo de uno de sus compañeros. No sé si voy a decir dónde, no lo voy a decir, que me decía que el curso lo había motivado y que estaba por seguir la medicina. Entonces, eso me da mucho gusto, por lo menos de esa promoción ya sé que uno se va a orientar a esa especialidad, si es que de repente no se orienta también, no solamente uno, sino se orienta para, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que es importante si el que comienza, y no solamente para los que quieran hacer la especialidad, en todo tienen que ser hábiles e innovadores, ¿no? Entonces, los conocimientos de ahora cambian muy rápido. Aquel que se oriente, por ejemplo, para cardiología, no se va a quedar con los conocimientos, pues terminan, hacen la pregunta y se quedan. Tienen que estar leyendo, tienen que estar estudiando, tienen que estar innovando en lo mismo, en la especialidad que ustedes hagan. Para terminar lo que estaba diciendo del correo, eso es importante, ¿no? Porque ayer hablábamos de la retroalimentación, ¿sí? Y entonces, para mí que uno que ha sido mi alumno, que ha estado sentado así como ustedes acá escuchando mi curso, me diga eso, entonces me motiva, ¿no? Porque, bueno, entonces quiere decir que sí tuve llegada, por lo menos tengo uno que va a ser la especialidad y que pienso que va a ser bueno, y que va a ser muy bueno. ¿Por qué estudiar gerencia? En realidad la mayoría de ustedes, una vez que se gradúen en la universidad y comiencen su carrera, van a administrar o ser administrados. Hay otra cosa. Y al comienzo, bueno, van a ser administrados. Solamente cuando ustedes hagan su serum y después terminan su serum y vienen a hacer su residencia, van a ser administrados. Por lo tanto, para los que planean ser gerentes, para los que piensan hacer la especialidad, es importante desde ya que van adquiriendo los conocimientos como todos los están adquiriendo, pero los que tienen esa inclinación o se sienten motivados por hacer esa especialidad, van leyendo, van aumentando sus conocimientos, porque de repente también yo les puedo estar mintiendo, ¿no? Entonces para eso tenemos internet y leemos rápidamente, ¿para qué cosa? Para que esos conocimientos se amplíen y se puedan mejorar y se pueda comprender. Para aquellos que no se visualizan como gerentes, porque muchos dirán, bueno, ¿para qué estudiamos medicina? No estudiamos medicina para estar con pacientes. ¿Sí? Bueno, yo también, y les voy a decir, yo he tenido mi primera especialidad fue cirugía general, he trabajado 23 años como cirujano general. Entonces ya después de los 23 años, cerramos ¿qué cosa? Nos quitamos los guantes, colgamos el mandil y nos comenzamos a dedicar. Ya venía ya haciendo un poco de administración porque ya había sido jefe del departamento de emergencia en 12 años, entonces ya estaba metida en la administración. Entonces, pero después de los 23 años dijimos hasta acá nomás y nos dedicamos a otra cosa, que es la administración, ¿no? Que también es interesante porque ya
uno tiene, ¿qué vamos a decir? Tiene una experiencia vivida de haber trabajado con pacientes, porque si no también a veces, y en un momento indicaron eso en otra universidad, sí, pero dijeron, pero estos gerentes, los que salían los chicos, los residentes, nunca han entrado a un hospital. Y es cierto, eso sí es cierto, en eso sí, yo estuve de acuerdo en esa época y lo voy a decir en la Universidad de San Marcos. Y entonces, para los que de repente se están motivando con esto, es importante, no digamos, bueno, pues si ya, como yo les digo, después de tantos años de haber tenido una experiencia asistencial, que no diga, bueno, hasta acá nomás y hacemos otra cosa, pero para ustedes no. Entonces, ¿qué es interesante? Que siempre, por más que tengan inclinación de gerencia, estén mirando cómo se desarrollan las cosas, cómo es la gestión clínica. Ahora hay la gestión clínica, antes no se hablaba de eso, cómo se compran las cosas, cómo se trabaja, cómo se ven los casos de auditoría. Entonces no podemos desligarnos. Cómo es el MOF ya no se trabaja tampoco, cómo se trabaja con manual de operaciones. Entonces, para no perder ese contacto, ¿no?, con la parte asistencial, porque eso nos sirve para alimentar. Entonces decíamos, para los que no quieren eso, que quieren ser, digamos, médicos, como cambiaron estar con pacientes, les va a servir para qué cosa. Para entender, por ejemplo, cuando los jefes de servicio les digan, venga, ayúdame a hacer un plan operativo, mi plan operativo de este año. Vamos a hacer una auditoría al azar de las historias clínicas. ¿Qué está buscando ese jefe de servicio? ¿Qué está buscando, por ejemplo, con la auditoría? Vamos a hacer una auditoría al azar de las historias clínicas. ¿Qué está buscando? Está buscando primeramente controlar cuál es la calidad de las historias clínicas de su servicio. Pero no se queda ahí. Entonces, si es buena, regular o mala, para poder mejorar. Esa es la finalidad. Y entonces de repente dice, a ver, tú que eres el residente, búscate las historias. Ay, pero ¿para qué se le ocurre eso si yo tengo que ver a mi paciente y me da este trabajito que no tiene nada que ver? Pero entonces ya sí lo van a entender. ¿Por qué? Porque quieren mejorar. ¿Cuántas complicaciones, y ahora que es tema un poco mediático, cuántas complicaciones tenemos por infecciones intrahospitalarias? A ver, comencemos a buscar. Pero ya que tenemos que hacer buscando hace 5 años, sí, tenemos que buscar para ver sus causas, por qué fueron, por qué son, y para poder pues hacer algo para no seguir teniendo infecciones intrahospitalarias. Entonces, esa es la forma, como dice acá, para aquellos que no se visualizan con gerente, es probable que tengan que trabajar con gerentes y de esa manera sí los van a poder entender. Terminamos. A todos nos conviene mejorar la forma de administrar las organizaciones para lograr las metas de la organización con eficacia y con eficiencia. Si se decide por la especialidad de administración, descubrirá que se trata de una especialidad excitante que implica muchos retos. Entonces eso lo dejo ahí, y ya quedan para reflexiones de... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?